Hola Site2Goers, bienvenidos de nuevo a otro video. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a Site2Go. ¿Se te ocurren algunas de las cualidades que la sociedad suele valorar más en las personas? Altruismo, perseverancia, respeto, compromiso, lealtad, entre otros. Cada una de estas cualidades es sumamente importante para el desarrollo de la sociedad. Pero se podría decir que la cualidad más importante y buscada es la honestidad. Puede que pienses que se puede encontrar a gente honesta a la vuelta de cualquier esquina, pero los estudios han demostrado que el 40% de los adultos mienten al menos una vez al día. ¿Qué? Y aunque la mayoría de estas son pequeñas mentiras piadosas, todavía cuenta como un comportamiento deshonesto. Esto hace que las personas honestas sean mucho más difíciles de encontrar y valiosas. Así que hoy aprenderemos 7 rasgos reveladores de las personas honestas. 1. Tienes fuertes creencias. ¿Con qué firmeza defiendes tus creencias, incluso cuando estas son parte de una minoría? Defender tus creencias y no tener miedo de compartirlas con los demás son rasgos que tienes como persona honesta. No tienes miedo de ir contra las tendencias y no cambiarías tu opinión simplemente porque otras personas piensen diferente. 2. Eres de piel gruesa. Ahora no lo tomes a mal. Aquí es importante definir piel gruesa. Nos referimos a una persona que está endurecida o no le afecta la crítica, el reproche, el rechazo, etc. Sí, en serio. Entonces, ¿qué tan bien manejas las críticas de los demás? ¿Eres alguien que se siente triste después de ser criticado una vez? Como persona honesta, a menudo le dirás a la gente las cosas como son. Y por supuesto, las personas a las que no les guste lo que escuchen se pondrán a la defensiva y te responderán con insultos y demás. Y por eso es que las personas honestas tienden a ser de piel dura, para evitar ser afectadas por las respuestas defensivas de otras personas. 3. Tienes un tono de voz tranquilo y consistente. ¿Alguna vez has notado que alguien eleva constantemente su tono de voz durante una conversación? Esto suele ser un indicio de que alguien está mintiendo. ¡Auch! Como persona honesta, mantienes tu tono de voz tranquilo y constante cuando hablas con los demás. Esto se debe a que no tienes miedo de lo que la gente pueda preguntarte, incluso cuando intentan acusarte de algo. Respondes con calma mientras mantienes un tono de voz constante porque no tienes nada que ocultar. 4. No te importa la popularidad. ¿Cuánta importancia le das a la opinión que los demás tienen de ti? Si tu respuesta es no mucha, entonces este podría ser uno de tus rasgos por ser una persona honesta. No estás interesado en ser admirado como el más inteligente, el más atractivo o el más interesante, porque sabes que probablemente eso no sea cierto. No deseas perder tu tiempo y energía convenciendo a la gente de cosas como esas. Del mismo modo, cada vez que haces buenas obras, las haces porque quieres ayudar. Después de todo, hacer buenas obras solo para volverse más popular es una especie de falsificación y va completamente en contra de tus creencias honestas. 5. Puedes parecer grosero. ¿Eres alguien que no tiene miedo a decir la verdad a las personas, incluso si es dolorosa para ellos? Como persona honesta, uno de tus principales rasgos es que prefieres decirle a alguien una verdad hiriente que una mentira agradable. Debido a esto, y considerando que, una vez más, a las personas no les gusta escuchar ciertas verdades, es posible que parezcas una persona grosera a la que no le importan los sentimientos de los demás. Al final, incluso cuando las personas piensen que eres grosero, recuerda que no tienes malas intenciones. Solo estás siendo honesto con ellos y la mayoría de las veces los demás se darán cuenta. Aunque también hay que tener cuidado con esta honestidad cuando nuestro objetivo es ayudar a alguien a que se sienta mejor, ya que a veces sin darnos cuenta podríamos estar utilizando la positividad tóxica. 6. Tienes relaciones cercanas y significativas. ¿Qué tan fácil es para ti construir relaciones significativas y sólidas? Como persona honesta, te encontrarás rodeado de amigos cercanos. Después de todo, una relación sólida y duradera se basa en la confianza y la honestidad. ¿Preferirías ser amigo de alguien que murmura a tus espaldas o de alguien que te confronta cuando hay un problema? Lo más probable es que prefieras a alguien que sea abierto y honesto acerca de los problemas, y la mayoría de personas tendrá la misma preferencia. Es por eso que eres capaz de formar relaciones cercanas y significativas. 7. Tus movimientos son naturales. A veces, las señales más obvias que las personas pueden dar no son verbales. ¿Alguna vez has hablado con alguien cuyo lenguaje corporal no coincidía con lo que estaba diciendo?
Del mismo modo en que hablas con un tono de voz tranquilo y consistente, también mueves tu cuerpo de una manera relajada y natural. Los movimientos naturales son señales obvias de que no tienes miedo a quedar expuesto y de que no tienes nada que ocultar. Por otro lado, alguien que miente generalmente tendrá movimientos más rígidos y menos naturales. Entonces, sentirse completamente relajado al hablar y que tu lenguaje corporal lo muestre es uno de los indicativos de que una persona es honesta. Para concluir, las personas honestas son más difíciles de encontrar de lo que se cree. Pero si tú o alguno de tus amigos tienen los rasgos que se han descrito, a partir de ahora puedes conocerte mejor, además de poder reconocer a las personas honestas de tu círculo. Esperamos haber podido ayudarte a reconocer algunos de los rasgos de las personas honestas. ¿Has vivido alguna de estas situaciones? ¿Alguno de estos puntos te describió? Déjanos tu opinión sobre este video en los comentarios. Nos encanta saber lo que piensan los Site2Goers y sus comentarios son muy importantes a la hora de crear contenido en Site2Go. Si encuentras útil este video, asegúrate de darle like y compartirlo con aquellos que luchan por la honestidad. No olvides suscribirte a Site2Go y activar la campanita para ser el primero en ver nuestros nuevos videos. Y como siempre, gracias por vernos.